hermanos. Estamos probando unas cosas técnicas por si acaso, por eso la demora en empezar. Intentando, como hablamos ayer, de utilizar todos los medios que Dios nos ha regalado para llegar a más. Así que le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí, que nos permite leer su palabra, enseñar su palabra, meditar sobre su palabra. Así que, como siempre, es hermoso saber que en el centro de esta comunidad está la palabra de Dios. A través de la enseñanza, de los cultos, de la junta de las mujeres, de todo lo que hagamos como iglesia, la palabra siempre está en el centro. Y algo que deberíamos bendecir al Señor porque en otra iglesia no pasa así. No pasa siempre. Entonces es una bendición que tenemos una iglesia donde la palabra está en el centro donde corresponde. Hoy día vamos a estar en el Antiguo Testamento viendo un pasaje muy conocido. Estoy seguro que la van a reconocer. Tal vez ya han escuchado muchas prédicas sobre este pasaje. La primera, cuando nosotros llegamos a Chillán en 2019, Pastor Fabián, un amigo mío, esta fue la primera prédica que yo escuché en Chillán sobre este pasaje. Entonces yo daba vuelta buscando el pasaje, estaba muy indeciso durante la semana, pero llegué a esto, me quedé aquí. Entonces vamos a estar hablando sobre la parábola del alfarero en Jeremías 18. ¿Ya? Vamos a leer del 1 al 6. Dice así. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y le encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Iglesia Nueva Esperanza, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes, nosotros, Iglesia Nueva Esperanza, son en mis manos el barro en las manos del alfarero. Oremos. Padre, damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por todo lo que tú nos regalas día tras día, Señor. Guíanos en esta prédica, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón, Señor, para entender lo que tú quieres decirnos como iglesia, como individuos, Señor. Obra en nosotros, transfórmanos a través de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y estamos aquí atentos a lo que tú quieres decirnos. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habían escuchado esta palabra antes? Ya, amén. Jeremías, el profeta Jeremías, es conocido como el profeta llorón. ¿Han escuchado eso? Porque predicó tanto y nadie le hacía caso. Pasó décadas, hermanos, décadas, predicando y arrepiéntense, el juicio de Dios viene sobre ustedes, sobre nosotros. Arrepiéntense, cambien, devuélvense a Dios. Y nadie le hizo caso. Décadas.
Entonces, por eso lo conocen como el profeta llorón, porque era desesperante, porque él predicaba, él era fiel al Señor, le maltrataban, le tiraban al pozo, le intentaban matar, pero seguía. El reino de Judá, el reino del sur de Israel, el gran problema en este entonces, cuando estaba predicando Jeremías, es la idolatría. Van detrás otros dioses. Están tratando injustamente a los pobres, a los viudas, están desobedeciendo constantemente la ley de Dios. Y por eso Jeremías dice, arrepiéntense. Y no le hacen caso. Y al final sabemos qué pasa. En el año 587 llega el imperio babilónico y termina de destruir a Jerusalén y llevar cautivo la gran mayoría del pueblo judío. Entonces todo lo que Jeremías predicó al final se cumplió en el exilio, en un evento que marcó la historia de Israel, la historia del mundo. Ahora, Jeremías recibe palabra de Dios. Dios le dice, anda a la casa del alfarero, donde yo te voy a hablar. Entonces Jeremías, obediente, va a la casa y ve al alfarero. El alfarero trabajando con la arcilla, con el barro, dándole forma. Y yo me acuerdo, pensaba en esto, cuando yo debía tener como unos 7 años. Mi papá, a los 5 mis papás se separaron. Y mi papá en ese entonces se fue a vivir con 2 personas más. Y una de estas personas, como hobby, hacía cosas con la arcilla. Entonces tenía la mesa, le daba vuelta. Y yo tenía 7 años, mi hermana tenía 5 y mi hermano chico debe tener 4. Entonces éramos 3 niños revoltosos. Entonces para que nos calmáramos, ya, puedes jugar con eso. Y yo tengo en mi memoria bien marcado que era muy difícil. Yo le veía a esta persona como hacía forma, le tiraba para arriba, y lo hacía de ver tan fácil, tan simple. Mientras yo intentaba hacerlo, no tenía esa habilidad en mis manos. Tal como decía la hermana Anita, ese don de Dios con los dedos de poder dar forma de un montón de barro. Entonces, la primera cosa que hay que notar, que dice, la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Lo que podemos ver, el alfarero es un profesional. En esta parábola, ¿quién es el alfarero? Es Dios. Dios está usando a esta persona real, en tiempo real, para enseñar algo a Jeremías, para enseñar algo al pueblo de Israel. Entonces, el alfarero representa a Dios. El alfarero humano, con todos sus defectos, con todas sus fallas, es muy bueno lo que hace. Entonces, él va dando forma a esta vasija y dice que la vasija se le deshizo en las manos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El alfarero o el barro? No fue el alfarero. El ser humano, aunque yo sea muy bueno, me puedo equivocar. Puedo cometer errores. Pero si el alfarero representa a Dios, debemos interpretar la palabra que el alfarero no se equivoca. Entonces, el problema en esta parábola no es el alfarero, sino el barro. ¿Y quién es el barro? Nosotros somos el barro. Entonces, de repente, cuando él va moldeando este barro, va a encontrar imperfecciones. De repente, parte que sea más dura, parte que sea más blandita.
donde le faltó agua, donde la tierra no está muy buena, y le va dando forma y choca con algo y se le deshace. No por falta de habilidad, no por falta de técnica, sino que el barro no era muy bueno. La primera cosa que nosotros, como creación de Dios, como hijos de Dios, debemos reconocer que somos barro. Que somos barro. Aunque suene duro, aunque suene feo, somos barro. Con todas nuestras imperfecciones. Pero aún así, el Dios que viene a nuestro encuentro nos saca de la oscuridad y nos invita a formar parte de su familia. Nos invita a unirnos a su reino de luz. Nos entrega dones, nos entrega su Espíritu Santo. Y nos invita a servirle. Pero seguimos siendo barro. Seguimos siendo barro. Para el final de cuentas, aunque seamos barro, somos barro en la mano del Señor. Y Él es el que importa. Él es el alfarero. Pero primeramente debemos reconocer que somos barro, que tenemos imperfecciones y que necesitamos ser moldeados. Que necesitamos que sus manos nos den forma. Aunque duela, debemos reconocer que somos barro y que necesitamos las manos del Señor. En el Salmo 138 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Pablo va a pescar esta misma idea y va a decir: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero debemos reconocer que somos barro, que necesitamos ser perfeccionados, que nadie aquí, ninguno de nosotros, podemos decir que ya hemos llegado. Tal como decía Pablo en Filipenses, yo no pienso haber llegado. Hasta el día que el Señor nos lleve de acá, vamos a estar en un proceso de santificación, de perfección, donde Dios nos va moldeando, donde Dios nos va transformando, donde Dios va buscando esa forma perfecta para nosotros, para hacernos más como Jesús. Esa es su meta. Pero primero debemos reconocer que somos barro. Segundo, el hecho de que seamos barro, debemos reconocer también que necesitamos que a veces Dios tiene que rehacernos. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, lo que hace es decirnos que estamos equivocados. Porque a través de los años vamos formando ideas, vamos formando hábitos, vamos formando formas de pensar, de mirar al mundo. Según nuestra crianza, según nuestra cultura, según con nuestro amigo. Todas esas cosas nos van saturando y dando forma a cómo pensamos, a cómo somos. Y el Evangelio llega y nos dice que estamos equivocados. El Evangelio es chocante, porque el hombre va a decir: yo me salvo, yo me puedo salvar, porque yo soy buena persona. Y llega Jesús y dice: no hay ni uno bueno, ni uno, solo Dios es bueno. El joven rico, no sabemos sobre su justicia, porque decía: mire, yo cumplo con toda la ley. Yo cumplí desde mi juventud con todos los mandamientos. Pero Jesús le mira y le dice: haz una cosa, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Entonces, muchas veces, aun con todas esas buenas virtudes que podamos tener, si están construidas sobre una base
frágil, todo se va a derrumbar. Porque ese joven cumplía con las normas. Porque Jesús fue directamente a su riqueza. Porque esa era la base. Eso es lo que sostenía todas sus buenas obras. Su riqueza. Entonces Jesús viene y dice, mire chiquillo, estás equivocado. Tu forma de mirar el mundo, tu forma de mirar tus riquezas, tu forma de mirar hacia mi ley, está mal. Esto es lo que tienes que hacer. Entonces el Evangelio entra en nuestras vidas y nos choca, nos confronta, porque nos dice que estamos equivocados. Todo lo que yo hacía antes, buscando de repente acercarme a Dios por mis propias fuerzas, no era el camino. Porque Jesús es el camino. Y Jesús ya lo hizo todo. Él va a decir, mis buenas obras, mi vida te salva, no la tuya. Entonces, en el momento de conversión de cada uno de nosotros, hay un choque. Pero no es solo decir que solo en ese momento Dios tiene que rehacernos. Porque entramos, nos convertimos, formamos parte de una comunidad, formamos parte de una cultura. ¿Cómo es la iglesia evangélica acá en Chile? ¿Cómo es la iglesia bautista evangélica acá en Chile? Hay formas de hacer las cosas. Y nos vamos acostumbrando, hay cosas que nos van gustando, pero a veces nosotros vamos interpretando la palabra, a veces de nuestra manera, y vamos formando ideas, con buenas intenciones, pero a veces falta que Dios nos rehaga, que Dios nos desarme. Aún siendo cristiana, aún estando aquí todos los domingos, aún buscando cómo servir al Señor con todo nuestro corazón, en la calle, en la casa, en el supermercado, donde vayamos. A veces necesitamos que Dios nos deshaga y que nos vuelva a hacer. Dice, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. Ese proceso que yo les hablaba nunca termina. Aunque ya seamos convertidos, aunque tenemos un espacio de enseñanza, aunque tenemos un espacio en la música, aunque estemos sirviendo con los niños, aunque por la gracia de Dios yo pueda conducir a miles hacia Él. Ese proceso de santificación, de que Dios nos tiene que deshacer y volver a hacer, no termina. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde estamos bombardeados constantemente por ideas, por conceptos que nos van influenciando. Es imposible. Es imposible no hacerlo. Como le decía, vivimos en una cultura evangélica bautista. Hay formas, hay tradiciones, formas de hacer el culto, formas de alcanzar a las personas, formas de hablar, formas de mirar a las personas. Y a veces nos conformamos con esas tradiciones, nos conformamos con esas formas y le damos más prioridad a la tradición y la forma que realmente lo que nos enseña la Biblia. Y Dios tiene que entrar y deshacernos para volver a hacernos. Estamos en las manos del gran alfarero, como iglesia, como individuos. Dios quiere hacer algo bonito en cada uno de nosotros, en cada vida, en cada familia, en cada casa. Pero también quiere hacer algo bonito acá.
nuestros pastores, tienen una nueva visión. Quieren cambiar cómo hemos estado haciendo las cosas. No revolucionar todo, pero hay una semilla ahí que ellos quieren guiarnos, quieren ayudarnos a mirar de otra manera. Y lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es dejar que Dios nos deshaga. Es poder soltar esas formas. No hay nada malo en la forma ni la tradición. Pero con esa forma y esa tradición empieza a afectar cómo vivimos, cómo actuamos, cómo somos, cómo vivimos la misión. En la reunión de ayer el pastor compartió para empezar Mateo 28, la gran comisión, nuestra razón de ser. ¿Por qué Dios nos deja acá? ¿Por qué nos deja acá en la tierra? ¿No sería mejor que nos lleve, que nos salva y vayamos directo con Él? ¿O que me muera para estar con Él? ¿No sería mejor? Obvio que sí. La muerte es ganancia, nos va a decir Pablo. Estar en la presencia de Jesús sin dolor, poder contemplar toda su majestad, toda su gloria. Pero Él nos deja acá en este mundo caído porque Él quiere restaurar vidas. Él quiere usarnos. La gran comisión es nuestra razón de ser. Amén. Mirar a todas esas vidas afuera, todos los vecinos, todas esas personas que van vagando por la vida sin dirección. No como números con quienes tenemos que compartir el Evangelio, sino como personas con problemas que están sufriendo, que necesitan escuchar sobre ese gran hombre que vivió hace 2000 años atrás, vivió una vida perfecta y murió por ellos. Si nuestra tradición, si nuestras formas impiden que hagamos eso, tenemos que volver a evaluar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si nuestra forma, nuestra tradición nos quita tiempo con nuestra familia, cuando la familia es el primer ministerio. Si yo no puedo pasar tiempo con mis hijos, pero sí puedo estar acá. Si yo no puedo pasar tiempo con mi mamá ni mi papá y compartir el amor de Dios con ellos. Porque la iglesia y las formas y las tradiciones me restringen. Debemos volver a pensarlo, debemos volver a plantearlo. No aferrarnos a la tradición, no aferrarnos a lo viejo solamente porque es viejo, sino dejar que Dios nos rehaga, que nos vuelva a ser. Saber que somos barro, sabemos que como iglesia tenemos imperfecciones, pero estamos en las manos del gran alfarero. No abandones, Dios, la obra de tus manos. No nos abandones, Padre. Cumple esa buena obra en nosotros. Deshaznos, porque lo necesitamos. Deberíamos poder, con humildad, con sinceridad. En el tiempo de Jeremías, como decía, el gran problema era la idolatría, que iban tras otros dioses. 500 años después, cuando Jesús nace y empieza su ministerio, se enfrenta con los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso. Fariseo, algunos piensan que significa apartado. Los fariseos, cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos formar una idea que eran malos, pero empezaron bien. Los fariseos nacieron de un grupo que se llama los Hasidim, los piadosos. Y los Hasidim nacen después del exilio. Entonces el pueblo de Israel se va al exilio y cuando vuelvan, y durante esos 70 años de exilio, piensan, pucha, ¿cómo nos pasó esto? ¿Qué fue la razón? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios permitió
que Babilonia vino para arrastrar con Jerusalén. Y llegan a la conclusión que fue porque no obedecimos su ley. Y nace este nuevo celo, este nuevo amor por la palabra de Dios. De ahí nacen los Hasidim. Ok, si nos portamos mal y no obedecemos, va a llegar el juicio de Dios. Ya lo sabemos. ¿Cómo lo podemos evitar? Hay que obedecer la ley. Hay que volver al principio. Y eso es justamente lo que decían los Hasidim. Querían ser puros para Dios, querían servir a Dios, querían obedecer a Dios. Después de 400 años, se dieron muchas vueltas. Tomaron la ley. Ok. Si la ley dice que yo no puedo trabajar, ¿qué significa trabajar? Y van a inventar todas estas reglas chiquititas, normas, para que la gente sepa qué es trabajar, para no poder pecar. Pero perdieron el sentido de la ley. Y Jesús en Mateo va a decir: ay de ustedes, los fariseos, los escribas, hipócritas, que al final manden más al infierno que al cielo, que ponen cargas sobre las personas que no pueden, ni siquiera ustedes pueden llevar. ¿Por qué? Se aferraron demasiado a la tradición y perdieron el sentido real de la ley. El texto de hoy día del gran alfarero nos invita primeramente a mirarnos como barro. Porque si no sabemos que somos barro, si yo pienso que yo no soy barro, yo soy oro, yo necesito que Dios me rehaga. Tampoco voy a deshacerme en su mano porque yo soy perfecto. Hay que reconocer primeramente que necesitamos que Dios nos rehaga, porque somos barro y necesitamos su mano sobre nuestra vida, dando forma, sacando todas esas imperfecciones, aunque duelan. Y cuando reconozcamos que somos barro, ese nos abre un nuevo mundo. Porque decimos: yo no puedo, Señor. Yo necesito que tú lo hagas. Sabemos que la salvación es un don de Dios, que no es por obras. Dios nos salva. Dios mueve nuestro corazón. Dios nos convence del pecado. Pero nos invita a ser parte de su pueblo y nos dice: santifíquense. Viven diferente. En todas las cartas de Pablo, él va a pasar casi la mitad hablando sobre doctrina. Mire, esto es lo que significa esto. Y lo que sigue es: ahora, así tienen que vivir. Si todo este conocimiento sobre Jesús, su cruz, su vida, su muerte, su resurrección, lo que eso tiene que hacer en tu mente es que tú vivas diferente. Que tu mente sea renovada. Que tú seas transformado. Que tú vivas diferente. La santificación como proceso que no termina acá en la tierra en nosotros. Pero es algo en conjunto. Que debemos esforzarnos para santificar nuestra vida, para cambiar nuestras vidas. Pero eso en el fin es dejar que Dios haga su trabajo en nosotros. Buscar cómo agradarle, buscar cómo servirle, buscar qué hay en nosotros que Él tiene que cambiar. Porque hay mucho. Hay mucho. Y no va a terminar. Y de repente cuando llegamos a un punto en que, wow, me siento bien, estoy cumpliendo con esto, estoy ayudando, ya no me cuesta tanto este pecado, no me tormenta. Les aseguro, hermanos, que Dios va a sacar otra cosa. Ok, compadre, ahora vamos a trabajar en esto. Porque yo te quiero puro. Yo te quiero perfecto como mi hijo, que murió por ti. La invitación del texto
es dejar que Dios nos vuelva a hacer, que nos deshaga, aunque duela, aunque cueste. Cuando yo empecé a estudiar, una de las primeras clases, el profesor planteó la idea de que Moisés no escribió el Pentateuco. Moisés no fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Yo me convertí en 2018. Yo nunca fui a una escuela dominical, yo nunca fui a una iglesia evangélica antes de convertirme en 2018. Entonces, cuando me dijeron eso, no fue gran cosa. Moisés no es el autor. Ok, bueno. Escuché su punto de vista, su evidencia. Te entiendo, te creo, y la asumí. Pero para otros que de repente lleven una vida en la escuela dominical, creo debajo de las bancas, como dicen, cuando llega un profesor y le dice, Moisés no escribió el Pentateuco, se le viene como un balde de agua fría. Porque de repente tenemos estas cosas tan arraigadas en nuestra mente y él dice, no, eso no está bien, está equivocado. Y no nos gusta estar equivocados. Gran parte de nuestro orgullo va a decir que no, yo no me equivoco. Entonces algo como eso, que es una tradición, es una forma de interpretar la palabra. Y alguien nos va a decir, no, es así. Y nos va a costar. Nos va a costar soltar esa idea y abrir la mente a que hayan otras posibilidades, hayan otras interpretaciones. Y eso es lo que el texto nos dice como iglesia hoy día. Dios está instando a nuestros pastores a hacer las cosas diferentes. Ellos quieren llevarnos por un camino un poco fuera de lo convencional. Dios quiere que soltemos estas tradiciones. No porque sean malas, no porque no sean bíblicas, sino que debemos mirar cómo estamos haciendo las cosas para poder servirle mejor. Hay que evaluar qué queremos. Queremos ver las sillas llenas. Queremos ver todas estas sillas con personas, no solamente acá porque voy a cumplir, sino todas estas sillas llenas con personas que aman al Señor, que anhelan su palabra, que tienen hambre y sed por conocerle más. Entonces, si estamos como estamos hoy día, hay que pensar, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Einstein va a decir, seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, es locura. Seguir haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, es locura. En nuestra vida, Dios nos invita a soltarnos para que Él pueda hacer su obra en nosotros, para que Él pueda hacer esa buena obra, cumplir esa buena obra, pero también como iglesia. Él quiere usarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere enviarnos, Él quiere hacer muchas cosas, Él quiere hacer cosas en nosotros hermosas. Dejemos, hermanos, que Dios nos rehaga. Dejemos que Dios nos cambie. Reconozcamos que somos barro y que necesitamos que Él haga esa obra en nosotros. Cámbianos, Señor. Moldéanos, Señor. Haznos como tú quieres que seamos, Señor. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta comunidad, Señor. Ayúdanos, Dios. No soltar por soltar.
No cambiar por cambiar, sino ayúdanos a buscar lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a darnos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos a darnos cuenta de las cosas que están bien aquí para fortalecerlos, para potenciarlos, Señor. Cámbianos, Señor, a tu imagen. Úsanos, Señor, acá en Cian Viejo, en Concepción, en Santiago, en Lebu, donde tú quieres que vayamos, Señor. Abre puertas, Dios, para que muchos más puedan llegar a ti y que nuestra tradición, nuestra forma no sea impedimento para ellos, Señor. Que no podamos, Señor, ser piedra de tropiezo para aquellos, sino puente de bendición, Señor, para ellos. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos y queremos seguir alabando tu nombre, Dios. Amén y amén.